Namaste, Namaskaram. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Yogananda Andorra. Hoy vamos a hablar de Chirakasa Vidya. Chirakasa Vidya está formado por dos palabras, que es Chirakasa y Vidya, ¿no? Chirakasa Vidya se le puede traducir como el asiento de la conciencia. ¿Dónde se asienta la conciencia? Tenemos una vaga idea de lo que es, porque nuestra cultura no enfatiza mucho en lo que es la conciencia, ¿no? Sí que desde pequeños nos enseñan, ¿no? Haz esto con conciencia, o sé consciente, pero no se indaga mucho, no nos enseñan en nuestra cultura occidental la importancia que tiene la conciencia y cómo es básica para que la persona se desarrolle, para el desarrollo humano. Chirakasa Vidya es una de las prácticas ancestrales muy antiguas, incluso secretas, que provienen de la India, donde los maestros, los sabios, gracias a la indagación, gracias a la práctica, podían introducirse en niveles, en estadios diferentes de la mente, que es lo que nosotros utilizamos comúnmente, ¿no? O corrientemente, ¿no? Que es el intelecto. La conciencia va mucho más allá de todo lo que vas acumulando en tu mente, en la memoria, o utilizando las facultades de la imaginación, etcétera, etcétera, pero básicamente no solemos salir de ese plano intelectual. Chirakasa Vidya es una práctica de preparación y en sí también de meditación. Hay diferentes corrientes, hay diferentes sistemas de meditación, y este sistema es un sistema muy poderoso. Bien, Chirakasa está, como decía anteriormente, compuesto de dos palabras, Chit y Akasha. Chit es conciencia y Akasha es el espacio interno. Es decir, donde la conciencia se desarrolla es en el espacio interno de la mente. La mente en sí, en su utilización corriente o habitual, son, como hemos explicado, ¿no? Los pensamientos, la memoria, la imaginación, el sueño, todos estos diferentes niveles que conoce muy bien la psicología moderna. Pero ese espacio de conciencia donde nos situamos es para profundizar en nuestra propia existencia, en lo que es el propio ser, ¿no? Chirakasa representa, por tanto, ese firmamento interno donde, más allá de las palabras, más allá de los recuerdos, más allá de la imaginación, la persona puede profundizar en la esencia de lo que es. Simplemente es obtener un nivel de conocimiento tal que desde el intelecto nos es básicamente imposible. Podríamos decir que Chirakasa sería la base, la fuente donde la persona puede introducirse y descubrir lo que hay en el fondo de su propia mente. De hecho, Chirakasa Vidya sería una práctica meditativa en sí misma. Para iniciarnos en esta práctica tan poderosa que es Chirakasa Vidya, concretando anteriormente, Vidya entendemos en sánscrito como sabiduría o conocimiento, pero en este caso Vidya quiere decir o se refiere a meditación, a dhyana, al estado que Patanjali nos explica como el estado de meditación. Las personas vivimos en una cierta oscuridad. Fijémonos, ¿no?, que cuando cerramos los ojos aparece una oscuridad, pero al mismo tiempo lo que aparece en toda esa serie de imágenes, todo ese fondo de la mente,
vamos a llamarlo también conciencia, porque en sí lo engloba todo, en el que pueden aparecer, pues esto, ¿no? Imágenes, recuerdos, pensamientos, ideas. La mente también está sujeta a los sentidos, por lo tanto, si percibimos algún sentido, alguna percepción, algún sonido, alguna palabra, algún gesto, también la conciencia se hará eco de esto y tu mente se enfocará en ello. También tu cuerpo puede molestarte. Por eso en la práctica de Chirakasa Vidya es muy importante la postura. La postura también nos puede llevar a través del dolor a un estado de conocimiento y también de tensión o agitación mental. La mente se va directamente al punto de molestia y los que habéis meditado o hacéis algún ejercicio de meditación veréis lo importante que es la postura y cómo podemos trascender gracias a la práctica de las asanas, del yoga, de los pranayamas, la tensión muscular, la tensión en la columna vertebral, etcétera, etcétera. Es primordial que dominemos asana, que dominemos este tipo de postura, de estar sentados, sentadas, con la espalda recta, y una vez que ya hemos practicado lo suficiente, veremos que el cuerpo no te va a molestar, no va a reclamar a tu mente a dirigirse al cuerpo. Durante los procesos de la meditación o cuando el practicante empieza o debuta en esta serie de ejercicios o prácticas, lo primero que encuentra es la rigidez del cuerpo. Y si comprendemos un poco cómo funciona nuestra mente, veremos que ni la rigidez del cuerpo y la rigidez de la mente son algo beneficioso para la propia persona. La propia rigidez muscular o la propia rigidez de pensamientos, de conceptos, etcétera, etcétera, hace que las personas pues suframos bastante esto. También durante la práctica, cuando tenemos los ojos cerrados, esa ignorancia o esa oscuridad puede desvelarse como inteligencia y sabiduría al iluminarse el espacio de la mente. El asiento de Chirakasa, el asiento de la conciencia, es Chirakasa, el asiento de esta conciencia, y se sitúa básicamente en el entrecejo. En el yoga situamos el chakra del conocimiento en el espacio entre las cejas, pues Chirakasa se sitúa justo en este lugar anatómico, en este sitio, unos 3 dedos por detrás del hueso frontal, en el espacio entre los ojos. Cuando empezamos la meditación, cuando llevamos los ojos al entrecejo, automáticamente vemos, como hemos explicado, imágenes, podemos ver ideas, nos pueden venir recuerdos, incluso la mente puede ser abstraída o también distraída por los sentidos, por los problemas en el cuerpo, por dolor en la postura, también por el dolor psicológico de algunos hechos pasados que nos puedan aparecer en forma de pensamientos a través del recuerdo. Cuando practicamos Chirakasa, intentamos que la conciencia se revele en sí misma. Es el momento ideal para que la persona conecte con su foro interno y con toda su esencia. Vamos a realizar unos ejercicios en que utilizaremos una práctica progresiva donde podremos experimentar los efectos de esta práctica. En el yoga de Patanjali hablamos o nos explica del proceso de Pratyahara, el proceso de Dharana, el proceso de Dhyana, el proceso del Samadhi. Pratyahara, el primer proceso, o el primer estadio antes de Dharana, es el estado de recogimiento. Vamos a recoger los sentidos, de manera que
los sonidos exteriores, los olores, el gusto, etcétera, etcétera, no nos lleve a la imaginación o al recuerdo. Vamos a dejar que los sentidos se vayan retirando lentamente. Este es el primer movimiento. En el segundo estadio, que sucede de manera natural y espontánea cuando estamos practicando pratyahara, cuando estamos practicando el estado de quietud mental, simplemente observando como un soporte de la respiración o otro cualquiera, como la mente irá progresivamente entrando en un estado de concentración. Esto es lo que vamos a ver en unos momentos. El estado de concentración es un estado en el que la concentración se sostiene y se borra, ¿no? Por decirlo de alguna manera, estamos concentrados en la respiración, estamos concentrados en el Ishtadevata, de la figura psíquica que nosotros creamos, nuestra deidad preferida, si es que disponemos de ella, para ver cómo esa concentración se ve interrumpida. Puede ser por el cuerpo, que nos reclama atención la postura al no estar muy acostumbrados a ella. Puede ser un sonido externo, no puede ser simplemente un recuerdo. Cualquier objeto de desconcentración hará que Dharana haga este movimiento basculante, ¿no? Se está en concentración y la concentración se interrumpe. Esto es normal, no nos ha de preocupar. Cuando Dharana se instalará y se irá concretando, la mente pues automáticamente saltará de manera espontánea, igual que lo hizo al estado de Dharana o de concentración, lo hará al estado de meditación. Y la mente entrará pues en ese espacio de conciencia que intentamos con la práctica de Chidakasa Vidya, es decir, el espacio, el asiento de la conciencia y de la inteligencia. Bien, vamos a empezar la práctica colocando la postura cómoda. Si ya has practicado el Hatha Yoga, conocerás muy bien alguna de las posturas como Siddhasana, Padmasana, Sukhasana, Svastikasana. Cualquiera de las posturas en los que la columna vertebral se mantenga recta y el asiento de la pelvis recaiga sobre los dos isquiones. Esta postura de ser cómoda. Tanto ingles como caderas han de relajar porque son las coyunturas las que primero sufrirán, igual que los tobillos y probablemente la parte alta de la espalda. Por eso hay que enderezarla y mantener la cabeza bien alineada sobre la columna vertebral. Bien, cierras los ojos, te relajas. Llevas los ojos al espacio de la conciencia, como hemos explicado, a Chidakasa, entre las cejas, en medio de la frente. Y ahí simplemente vas a observar la oscuridad. Esa oscuridad que envuelve Chidakasa, cuando se cierran los ojos, es un espacio de conciencia, es un nivel. Simplemente observa. Probablemente aparezcan imágenes o aparezcan colores, no te ha de preocupar. Solo continúa en ese espacio. Observa tu respiración tranquila, como si se tratara de observar algo sin intervenir en ello, por el simple hecho de sentarse cómodamente a observar el panorama. En esta primera etapa, observas tu pantalla mental y lo que suceda, lo que sea que se proyecte, no te ha de causar ninguna molestia, ninguna inquietud. Solamente lo observas. Probablemente podrás observar la oscuridad
y también una variedad de colores que puedan aparecer, rojo, amarillo, azul, sucesivamente. La atención debe estar centrada en observar el juego de colores o de imágenes. Recuerda, sin intervenir, nunca trates de pensar, de analizar lo observado. No intentes comprender, solo observa. Si ves que la dialéctica intelectual o el parloteo de la mente te lleva a desconcentrarte, al darte cuenta de este hecho, lleva tu mente a la respiración. Simplemente unos minutos, unos segundos, respiras profundamente. Llena tus pulmones para retomar la concentración y vuelve a mirar Chidakasa. Vuelve a dirigir la mirada al entrecejo. Cuando esta concentración se vaya incrementando, deja que la conciencia penetre profundamente a través del velo de la oscuridad o del juego mental, colores, pensamientos, etc. Deja que la mente vaya profundizando, vaya atravesando esa barrera es haciendo que la conciencia vaya profundizando, que se intensifique la concentración, siendo testigo del vuelo de la conciencia. Ten una muestra del Chidakasa, como si hicieras un escáner, paseando la consciencia por esta pantalla mental. Mira cómo la conciencia lo invade todo, arriba, abajo, al lado derecho, al lado izquierdo, atrás. Fíjate cómo la conciencia se comporta como una persona buscando algo, completamente atenta a lo que está haciendo. Inspecciona Chidakasa. Al mismo tiempo, mantén cuidado. Observa dónde se dirige la atención o consciencia. Finalmente, observa cómo la conciencia se ubica en el centro del entrecejo. Visualiza el firmamento interno de Chidakasa. Quédate en su centro. No hay necesidad de ir a ningún sitio, de esperar ninguna cosa. Solo mantienes la mente centrada en Chidakasa.
Observa tu mente llena de conciencia. Eres conciencia. Finalmente, en ese espacio de conciencia, puedes meditar en tu Ishtadevata, en la figura que tengas como referencia. Los practicantes del Bhakti Yoga fijarán la mente en su deidad preferida, teniendo la conciencia fijada en ella. Finalizas la práctica observando una respiración profunda, muy intensa. Y exhalando, abres los ojos, deshaces el gesto o mudra. Bien, hasta aquí una aproximación, espero que sencilla y útil, a una propuesta de preparación a la meditación. Evidentemente, la postura nos puede incomodar y todos los pasos que hemos ido explicando son procesos que realiza la mente de una manera u otra. El yoga nos propone estas prácticas. Chirakasha Vidya en particular es una práctica, como hemos dicho al inicio, muy poderosa. Pero lo más importante es que realices de manera voluntaria y con fe y perseverando, es decir, con una cierta continuidad, la práctica que más desees si quieres obtener esta conexión, este profundizar en tu propia mente. Que seas muy feliz. Espero que este vídeo te haya sido de provecho. Hari Om Tat Sat.